¿Qué harías si cada noche, al arrodillarte para rezar, tu cuerpo comenzara a elevarse lentamente del suelo hasta flotar a 6 pies de altura? ¿Y si esto no fuera una vez, sino todas las noches durante años? Esta no es una leyenda. No es una historia inventada. Es el testimonio documentado de decenas de hermanos franciscanos que vivieron junto al beato Egidio de Asís, uno de los compañeros más cercanos de San Francisco, cuya vida estuvo marcada por fenómenos místicos tan extraordinarios que hasta el día de hoy desafían toda explicación humana. En los fríos corredores del convento de San Damián, durante las largas horas de la madrugada, los hermanos franciscanos habían desarrollado una extraña costumbre. Cuando las campanas tocaban para las oraciones nocturnas, muchos de ellos no se dirigían directamente a la capilla. Primero, caminaban sigilosamente hacia la celda del hermano Egidio. Allí, con el corazón palpitando de asombro y reverencia, se asomaban por las hendiduras de la puerta de madera para presenciar un espectáculo que los llenaba de santo temor. Hermano Egidio, arrodillado sobre las frías piedras del suelo, con los brazos extendidos en forma de cruz, permanecía completamente inmóvil mientras su cuerpo se alzaba suavemente del piso. No había cuerdas, no había trucos, solo un hombre de Dios elevándose hacia el cielo mientras profundas lágrimas de éxtasis rodaban por sus mejillas, y de sus labios brotaban palabras incomprensibles, como si conversara con seres invisibles. Los testimonios son unánimes y aterradores en su precisión. Fray Angelo d'Arrieti escribió en sus crónicas: «He visto con mis propios ojos al santo hermano elevarse del suelo durante sus oraciones. Su rostro brillaba con una luz que no era de este mundo, y permanecía suspendido en el aire como si fuerzas celestiales lo sostuvieran». Fray León, secretario personal de San Francisco, documentó: «En múltiples ocasiones fui testigo de cómo el cuerpo del hermano Egidio se alzaba varios palmos del suelo. No se movía, no temblaba, simplemente flotaba, mientras sus ojos permanecían fijos en algo que nosotros no podíamos ver». Pero la levitación nocturna era apenas el comienzo de los misterios que rodearon la vida de este hombre extraordinario. Egidio de Asís no era un santo común. Nacido en el año 1190 en una familia campesina de los alrededores de Asís, este joven de complexión robusta y mirada penetrante se convertiría en el tercer seguidor de San Francisco de Asís. Apenas 7 días después del famoso episodio en que Francisco se despojó de todas sus vestimentas ante el obispo de Asís para seguir completamente a Cristo. La historia cuenta que cuando Francisco regresó de su retiro de oración en San Damián, caminando por los senderos polvorientos que conducían a la ciudad, se encontró con un joven que trabajaba en los campos. Era Egidio, quien al ver pasar a Francisco, sintió una extraña conmoción en su pecho, como si una voz interior le gritara que siguiera a aquel hombre de aspecto humilde pero mirada ardiente. Sin pensarlo 2 veces, Egidio abandonó sus herramientas, dejó a su familia y se acercó a Francisco con una sola pregunta que cambiaría su destino para siempre: «Hermano, ¿puedo seguirte en el camino hacia Dios?». Francisco, que había estado orando precisamente por compañeros que compartieran su visión de pobreza radical y devoción absoluta, vio en los ojos de Egidio algo que lo conmovió profundamente. No era solo sinceridad, era una sed espiritual tan intensa que parecía arder como fuego sagrado. «Ven y sígueme», le respondió Francisco, y desde ese momento, Egidio se convirtió en su sombra fiel, su compañero inseparable en los primeros y más difíciles años de la fundación de la Orden Franciscana. Pero lo que nadie podía imaginar era que este joven campesino, de manos callosas y corazón simple, había sido elegido por Dios para vivir experiencias místicas tan extraordinarias que sus propios hermanos franciscanos lo considerarían un ser casi angelical. Durante los primeros meses junto a Francisco, Egidio demostró una devoción tan radical que asombraba incluso al propio fundador de la orden. Ayunaba durante días enteros, apenas probando pan y agua. Se flagelaba hasta sangrar mientras oraba durante horas en las cuevas de los alrededores de Asís. Y cuando finalmente caía exhausto sobre las piedras frías, su cuerpo parecía ser visitado por presencias sobrenaturales que lo llenaban de una paz inexplicable. Los hermanos que vivían junto a él comenzaron a notar señales inquietantes. Egidio hablaba solo durante sus oraciones, pero no era un monólogo. Era una conversación. Preguntaba cosas en voz alta y luego permanecía en silencio, como esperando respuestas. Después sonreía, asentía, y a veces lloraba de emoción, como si recibiera noticias extraordinarias de un mundo invisible. Fray Bernardo de Quintavalle, el primer compañero de Francisco, escribió en una carta: «El hermano Egidio conversa con seres que nosotros no podemos ver. Sus diálogos son tan reales que nos estremecen. ¿Con quién habla? ¿Qué le dicen?
Solo Dios lo sabe. Pero fue durante una noche del invierno de 1210, cuando los fenómenos místicos de Egidio alcanzaron una dimensión que nadie había presenciado antes. Los hermanos que compartían el pequeño convento de la Porciúncula fueron despertados por una luz extraña que se filtraba por las hendiduras de las puertas. No era luz de velas. No era luz de antorchas. Era una luminosidad suave pero intensa, como si el amanecer hubiera llegado en plena madrugada. Asustados, varios hermanos se levantaron y siguieron el resplandor hasta llegar a la celda de Egidio. Lo que vieron los marcó para el resto de sus vidas. Egidio permanecía arrodillado en el centro de su pequeña habitación, pero su cuerpo flotaba a varios pies del suelo. Una luz dorada lo envolvía completamente, y su rostro irradiaba una serenidad sobrenatural. Sus labios se movían constantemente, pero las palabras que pronunciaba no pertenecían a ningún idioma conocido. Era como si hablara en la lengua de los ángeles. Los hermanos permanecieron allí durante horas, testigos silenciosos de un milagro que desafía toda lógica humana. Cuando amaneció, Egidio descendió suavemente hasta tocar el suelo con las rodillas. Abrió los ojos lentamente, como si regresara de un largo viaje, y sonrió con una dulzura que conmovió a todos los presentes. «Hermanos», les dijo con voz quebrada por la emoción, «he visto la gloria de Dios. He estado en presencia de los santos. He hablado con la Virgen María». Los hermanos cayeron de rodillas, comprendiendo que estaban ante un hombre que había sido tocado directamente por el cielo. Después de aquella primera levitación presenciada por los hermanos franciscanos, la vida de Egidio tomó un rumbo aún más extraordinario. San Francisco, profundamente conmovido por los dones místicos de su compañero, decidió enviarlo en misión evangelizadora por toda Europa. Pero lo que nadie esperaba era que estos viajes se convertirían en una serie de eventos sobrenaturales que dejarían huellas imborrables en cada ciudad que Egidio visitara. Durante su primera misión a París en el año 1212, los relatos de testigos oculares describen escenas que parecen sacadas del mismísimo Nuevo Testamento. Egidio predicaba en las plazas públicas con una elocuencia sobrenatural, a pesar de que apenas sabía leer y escribir. Su voz se alzaba por encima del bullicio de los mercados, y quienes lo escuchaban caían de rodillas llorando, tocados por una fuerza inexplicable. Pero lo más perturbador era que, mientras predicaba, testigos juraron ver figuras luminosas de pie junto a él, como si ángeles invisibles lo acompañaran en cada palabra. El cronista parisino Jacques de Vitry escribió en sus anales: «Un fraile italiano de aspecto humilde llegó a nuestra ciudad. No hablaba nuestro idioma, pero cuando comenzaba a predicar, todos entendíamos perfectamente cada palabra. Era como si hablara directamente a nuestras almas. Muchos vimos luces extrañas danzando a su alrededor, y cuando extendía las manos para bendecir, los enfermos sanaban instantáneamente». Estos no eran rumores ni exageraciones piadosas. Eran testimonios jurados ante notarios y obispos, documentados meticulosamente en los archivos de la Iglesia. Pero fue durante su estancia en Túnez, en una misión extremadamente peligrosa para convertir a los musulmanes, cuando los dones proféticos de Egidio se manifestaron de manera más dramática. Los sarracenos, furiosos por su predicación, lo arrastraron ante el sultán para que fuera ejecutado. Egidio, encadenado y rodeado de soldados con cimitarras desenvainadas, levantó sus ojos al cielo y comenzó a hablar con una autoridad que helaba la sangre. «Sultán de estas tierras, escucha las palabras que no son mías sino del Altísimo. Dentro de 7 días, tu hijo primogénito caerá gravemente enfermo. Solo la oración de los cristianos lo sanará. Si lo permites, Dios te mostrará su poder». El sultán, un hombre orgulloso y cruel, se burló de las palabras de Egidio y ordenó que lo mantuvieran prisionero para ejecutarlo al 8º día, solo para demostrar que sus profecías eran falsas. Pero exactamente 7 días después, su hijo de 12 años, sano y vigoroso, cayó fulminado por una fiebre misteriosa que ningún médico podía curar. El niño deliraba, gritaba en agonía, y su cuerpo ardía como si fuego invisible corriera por sus venas. Desesperado, el sultán corrió a la celda de Egidio y cayó de rodillas ante él. «Fraile cristiano, ruega a tu Dios por mi hijo. Si lo sana, te daré la libertad». Egidio fue llevado hasta el lecho del niño moribundo. Allí, ante la corte completa del sultán, se arrodilló y elevó una oración tan intensa que su cuerpo comenzó a brillar con luz propia. Colocó sus manos sobre la frente ardiente del niño y proclamó en voz alta: «En el nombre de Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que la fiebre abandone este cuerpo y que la salud regrese». Instantáneamente, la temperatura del niño descendió,
Sus ojos se abrieron claramente, y se incorporó completamente sano. El sultán, aterrorizado por el poder que había presenciado, no solo liberó a Egidio, sino que permitió que varios de sus súbditos se convirtieran al cristianismo. De regreso en Asís, los fenómenos místicos de Egidio se intensificaron aún más. Los hermanos franciscanos documentaron que, durante sus oraciones nocturnas, no solo levitaba, sino que su cuerpo permanecía suspendido durante horas enteras, completamente inmóvil, mientras conversaba audiblemente con seres invisibles. Fray Maceo da Marignano escribió: el hermano Egidio habla durante sus éxtasis como si estuviera en una reunión celestial. Hace preguntas, escucha respuestas que nosotros no oímos, y a veces ríe con una alegría tan pura que nos hace llorar de emoción. Una noche lo escuchamos decir: sí, Madre bendita, le diré a Francisco lo que me has revelado. Al día siguiente, le transmitió a nuestro santo fundador una profecía sobre el futuro de la orden que se cumplió exactamente como la había anunciado. Estas conversaciones místicas se volvieron tan regulares que los hermanos comenzaron a llevar un registro secreto de las revelaciones que Egidio recibía durante sus éxtasis. Hablaba de eventos futuros con precisión aterradora. Predijo la muerte de varios papas años antes de que ocurriera. Reveló el lugar exacto donde se encontrarían reliquias sagradas perdidas. Y en múltiples ocasiones, describió con detalles exactos la llegada de visitantes al convento días antes de que aparecieran. Pero lo más estremecedor era cuando Egidio entraba en lo que los hermanos llamaban el éxtasis del juicio final. Durante estos episodios, que ocurrían varias veces al año, su cuerpo no solo levitaba, sino que se transfiguraba completamente. Su rostro brillaba con luz dorada, sus manos se volvían transparentes como cristal, y de su boca brotaban descripciones terribles y maravillosas del fin de los tiempos. Describía con precisión cinematográfica la segunda venida de Cristo, el estado de las almas en el purgatorio, y los tormentos de los condenados. Sus palabras eran tan vívidas y aterradoras que varios hermanos cayeron enfermos de terror santo después de escucharlo. Fray Elías de Cortona, uno de los sucesores de San Francisco, escribió en una carta al Papa: Santo Padre, el hermano Egidio ve cosas que están más allá del velo de este mundo. Sus descripciones del cielo son tan hermosas que nos hacen suspirar de nostalgia por nuestra patria celestial. Pero sus visiones del infierno son tan terribles que algunos hermanos han enfermado de puro espanto. Este hombre camina entre dos mundos, y temo que su alma ya no pertenece completamente a esta tierra. Durante uno de estos éxtasis apocalípticos, Egidio profetizó algo que heló la sangre de todos los presentes. Hermanos míos, he visto una gran tribulación que caerá sobre la iglesia de Cristo. Habrá división entre los pastores, y el rebaño se dispersará. Pero no temáis, porque después de la tormenta, el Señor enviará una renovación tan gloriosa que la iglesia brillará como nunca antes ha brillado. He visto santos que aún no han nacido, y he visto milagros que ocurrirán dentro de 700 años. Los hermanos que registraron estas palabras no podían imaginar que estaban documentando profecías que se cumplirían con precisión escalofriante a lo largo de los siglos venideros. Pero aún faltaba presenciar el evento más extraordinario en la vida de Egidio. Un milagro tan impactante que sería investigado por 3 papas consecutivos y que cambiaría para siempre la forma en que la Iglesia comprendía los dones místicos. El evento que cambiaría para siempre la percepción que la Iglesia tenía sobre los dones místicos de Egidio ocurrió durante la Cuaresma del año 1232, cuando el santo hermano tenía ya 42 años de edad. Era el momento más intenso de ayuno y penitencia del calendario litúrgico, y Egidio había decidido retirarse a una cueva en el monte Subasio para pasar 40 días en oración y contemplación absoluta. Lo que sucedió durante ese retiro solitario sería investigado meticulosamente por el Papa Gregorio IX, el Papa Inocencio IV y el Papa Alejandro IV, convirtiéndose en uno de los casos místicos más documentados de la historia de la Iglesia. Según el testimonio jurado del pastor Lorenzo di Montefalco, quien llevaba sus rebaños a pastar cerca de la cueva donde se encontraba Egidio, durante las noches de aquel marzo frío y lluvioso, una luz intensa brotaba del interior de la caverna rocosa. No era luz de fuego, declaró ante el tribunal eclesiástico, era una luminosidad que pulsaba como si tuviera vida propia, y se podía ver desde más de 1 milla de distancia. Mis ovejas se inquietaban cada noche cuando aparecía el resplandor, y yo mismo sentía una presencia sobrenatural que me llenaba de temor santo. Pero la luz nocturna era apenas el comienzo de los prodigios que ocurrían en aquella cueva. Durante el día 10º de su retiro, varios leñadores que trabajaban en el bosque cercano escucharon una música celestial que parecía descender directamente del cielo. No eran voces humanas,
Era una armonía tan perfecta y sobrenatural que los hombres dejaron caer sus hachas y permanecieron inmóviles, con lágrimas corriendo por sus rostros, completamente arrebatados por la belleza de aquella melodía divina. El leñador Giacomo di Spello testificó: era como si 1000 ángeles cantaran al unísono. La música entraba en nuestros corazones y nos purificaba por completo. Nunca antes ni después he experimentado algo semejante. Era la voz del paraíso mismo descendiendo a la tierra. Pero lo más extraordinario estaba aún por suceder. Durante la noche del 21º día de su retiro, cuando la luna llena iluminaba el paisaje umbrío, los habitantes del pueblo de Spello fueron despertados por un fenómeno que desafía toda explicación natural. Una columna de luz dorada se elevaba desde la cueva de Egidio hasta perderse en las alturas del cielo estrellado. No era un rayo de luz ordinario. Era una columna sólida, brillante, que pulsaba con vida propia y dentro de la cual se podían distinguir figuras luminosas que ascendían y descendían como si fuera una escalera celestial. Más de 200 testigos presenciaron este milagro durante toda la noche. El cronista municipal de Spello escribió: una escala de luz unía la tierra con el cielo, y por ella subían y bajaban seres resplandecientes vestidos de blanco. La columna permanecía firme como si fuera de mármol celestial, y en su interior se podía ver al hermano Egidio suspendido en el aire, con los brazos extendidos, rodeado de aquellos seres angelicales. Su cuerpo brillaba tanto que lastimaba la vista mirarlo directamente. Al amanecer, cuando la columna de luz se desvaneció, una comitiva de habitantes del pueblo subió hasta la cueva para verificar si Egidio se encontraba bien. Lo hallaron arrodillado sobre las rocas, completamente transfigurado. Su rostro irradiaba una paz sobrenatural, y de sus ojos brotaban lágrimas cristalinas que parecían gotas de luz líquida. Cuando le preguntaron qué había sucedido durante la noche, Egidio respondió con palabras que fueron registradas textualmente por el notario Pietro di Assisi: hermanos míos, he estado en presencia del trono del Altísimo. Los santos mártires vinieron a visitarme, y la Reina de los Cielos me ha revelado secretos que no puedo compartir hasta que llegue mi hora. He visto la gloria que aguarda a quienes perseveran en la fe, y he contemplado el estado de las almas que ya han partido de este mundo. No puedo deciros más, pero sabed que cada sufrimiento en esta vida es pequeño comparado con la recompensa eterna que nos espera. La noticia de estos prodigios llegó rápidamente a oídos del Papa Gregorio IX, quien ordenó una investigación exhaustiva. Durante 3 años, teólogos, canonistas y expertos en fenómenos místicos interrogaron a cada testigo, analizaron cada detalle, y sometieron los testimonios a las pruebas más rigurosas. El resultado de esta investigación papal fue categórico. Los fenómenos presenciados en la cueva del Monte Subasio eran auténticamente sobrenaturales y procedían de Dios. Después de este evento extraordinario, los dones místicos de Egidio alcanzaron una intensidad que asombraba incluso a sus hermanos franciscanos más experimentados. Sus levitaciones nocturnas se volvieron tan regulares que los hermanos dejaron de sorprenderse por ellas. Cada noche, sin excepción, el cuerpo de Egidio se elevaba del suelo durante sus oraciones, permanecía suspendido durante horas, y descendía suavemente cuando terminaba su diálogo con los seres celestiales. Pero además de las levitaciones, Egidio desarrolló otros dones que rayaban en lo milagroso. Podía leer los pensamientos más íntimos de quienes se acercaban a él. Conocía los pecados ocultos de las personas antes de que se los confesaran, y en múltiples ocasiones, predijo con precisión matemática eventos que ocurrirían años en el futuro. El hermano Rufino da Assisi escribió: el santo Egidio ve las almas humanas como si fueran de cristal transparente. No hay pensamiento, no hay intención, no hay deseo que pueda ocultársele. Es como si Dios le hubiera concedido los ojos mismos del Altísimo para escudriñar los corazones. Durante sus últimos años de vida, Egidio se volvió aún más reservado y místico. Pasaba la mayor parte del tiempo en oración silenciosa, y cuando hablaba, sus palabras tenían un peso profético que estremecía a quienes las escuchaban. Sabía perfectamente cuándo llegaría su muerte, y durante los meses anteriores a su partida, se dedicó a preparar espiritualmente a sus hermanos para su ausencia. En una ocasión memorable, reunió a todos los franciscanos del convento y les dirigió estas palabras proféticas que fueron registradas por el secretario de la orden: hermanos míos amados, mi peregrinación en esta tierra está llegando a su fin. He visto en visión el día exacto en que mi alma será llamada a la presencia del Señor. No lloréis por mi partida, porque voy hacia una alegría que no tiene fin. Pero recordad siempre que cada uno de vosotros está llamado a la santidad,
y que los sufrimientos de esta vida presente no son dignos de compararse con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Los hermanos que escucharon estas palabras sintieron una mezcla de tristeza y expectación. Sabían que estaban viviendo los últimos momentos junto a un hombre que había caminado entre dos mundos, que había conversado con ángeles, que había visto la gloria de Dios cara a cara. Y todos presintieron que su muerte sería tan extraordinaria como había sido su vida. La mañana del 23 de abril del año 1262, el hermano Egidio despertó con una serenidad sobrenatural que todos los franciscanos del convento pudieron percibir inmediatamente. A sus 72 años, su rostro irradiaba una paz tan profunda que parecía haber sido tocado directamente por la eternidad. Durante el desayuno común, se dirigió a sus hermanos con estas palabras que quedarían grabadas para siempre en sus corazones. Hermanos míos queridos, hoy es el día que el Señor ha preparado para mí desde toda la eternidad. Antes de que el sol se oculte, mi alma estará en presencia del Altísimo. No me sigáis con tristeza, sino con alegría, porque voy hacia la casa del Padre. Los hermanos, conmovidos pero no sorprendidos por estas palabras proféticas, se turnaron durante todo el día para acompañar a Egidio en sus últimas horas terrenales. Lo encontraron en un estado de éxtasis continuo, con los ojos fijos en algo invisible que lo llenaba de una alegría indescriptible. Susurraba constantemente oraciones de agradecimiento, y de vez en cuando sonreía como si escuchara las voces más dulces del universo. Fray Bernardo Davese escribió: el hermano Egidio ya no pertenecía completamente a este mundo. Su espíritu se movía entre la tierra y el cielo, y nosotros éramos testigos privilegiados de su tránsito hacia la gloria eterna. Cuando llegaron las vísperas, Egidio pidió ser llevado a la pequeña capilla del convento. Allí, ante el crucifijo que tantas veces había contemplado durante sus oraciones nocturnas, se arrodilló por última vez. Lo que sucedió a continuación fue presenciado por 23 hermanos franciscanos, cuyos testimonios fueron registrados inmediatamente y enviados al Papa para su preservación histórica. Mientras Egidio oraba en voz alta, dando gracias a Dios por toda una vida de gracia y milagros, su cuerpo comenzó a elevarse lentamente del suelo, como había ocurrido tantas veces durante más de 50 años. Pero esta vez era diferente. Una luz dorada lo envolvió completamente, tan intensa que los hermanos tuvieron que protegerse los ojos. El aire de la capilla se llenó de una fragancia celestial, como si 1000 jardines del paraíso hubieran florecido simultáneamente. Y desde lo alto de la capilla, una música angelical descendió suavemente, envolviéndolos a todos en una armonía que ningún instrumento terreno podría producir. Fray Leone da Assisi, testigo presencial, describió el momento final. El santo hermano Egidio flotaba a varios palmos del suelo, con los brazos extendidos hacia el crucifijo, cuando de repente su rostro se transfiguró completamente. Brillaba como el sol, y de sus labios brotó un grito de alegría tan puro que nos hizo llorar de emoción. «Vengo, Señor, vengo, Madre mía, vengo, hermanos santos». En ese instante, su alma partió hacia la eternidad, y su cuerpo descendió suavemente hasta quedar arrodillado ante el altar, con una sonrisa de beatitud que jamás olvidaremos. Pero los prodigios no terminaron con su muerte. Durante los 3 días que su cuerpo permaneció expuesto en la capilla, una multitud incontable de fieles acudió a venerarlo. Todos notaron que el rostro de Egidio conservaba el mismo brillo sobrenatural que había tenido en vida, y que de su cuerpo emanaba constantemente aquella fragancia celestial que había perfumado la capilla durante su partida. Más extraordinario aún, decenas de enfermos que tocaron sus manos o besaron sus pies fueron sanados instantáneamente de sus dolencias. La ciega Margherita da Foligno recuperó completamente la vista al tocar la frente del santo difunto. El paralítico Giovanni da Perugia se levantó de su camilla y caminó normalmente después de abrazar los pies de Egidio. Una mujer poseída por espíritus malignos fue liberada completamente al pronunciar su nombre con fe. Los testimonios de estos milagros fueron tan numerosos y tan bien documentados que el Papa Alejandro IV ordenó el inicio inmediato del proceso de beatificación. Pero el milagro más impresionante ocurrió durante la noche anterior al entierro. Los hermanos que velaban el cuerpo de Egidio fueron testigos de un fenómeno que los marcó para el resto de sus vidas. A medianoche en punto, el santo difunto se incorporó lentamente, abrió los ojos, y con una voz clara y melodiosa dirigió estas palabras a los hermanos presentes. «No temáis, hermanos míos. El Señor me ha concedido regresar por un momento para confirmaros en la fe. He visto la gloria indescriptible que aguarda a quienes perseveran hasta el final. Continuad en el camino de la santidad,
porque cada sacrificio que hagáis por amor a Dios será recompensado eternamente. Y recordad siempre, la oración eleva el alma hasta el trono del Altísimo. Nunca dejéis de orar. Después de pronunciar estas palabras, Egidio volvió a recostarse silenciosamente, y su rostro recuperó la serenidad de la muerte santa. Los hermanos, estremecidos pero llenos de gozo, comprendieron que habían presenciado un mensaje directo desde la eternidad. Durante los siglos que siguieron a su muerte, la tumba del beato Egidio se convirtió en un lugar de peregrinación continua. Miles de fieles acudían desde todos los rincones de Europa para orar ante sus restos y solicitar su intercesión. Los libros de registro del convento documentan más de 300 milagros atribuidos a su intercesión durante los primeros 100 años después de su muerte. Sanaciones inexplicables, conversiones extraordinarias, liberaciones de posesiones diabólicas y respuestas sorprendentes a oraciones imposibles. Hermanos y hermanas que me escuchan en este momento, la historia del beato Egidio no es solamente un relato del pasado, es un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Este hombre humilde, que comenzó como un simple campesino, nos demuestra que Dios llama a todos sus hijos a vivir en intimidad profunda con Él. Las levitaciones, los éxtasis, las profecías, no eran el fin, sino los frutos de una vida entregada completamente al amor divino. En nuestros días difíciles, cuando el mundo parece alejarse cada vez más de Dios, cuando nuestros corazones se sienten cargados de preocupaciones y tristezas, recordemos la promesa que el beato Egidio nos dejó. La oración eleva el alma hasta el trono del Altísimo. En cada momento de dolor, en cada instante de soledad, en cada hora de desesperanza, podemos elevar nuestras súplicas hacia el cielo con la certeza de que seremos escuchados. Te invito ahora, hermano mío, hermana mía, a cerrar los ojos y elevar conmigo esta oración poderosa al beato Egidio de Asís. Beato Egidio, tú que conversaste con los ángeles, tú que flotaste en éxtasis de amor divino, tú que viste cara a cara la gloria del Altísimo, intercede por nosotros ante el trono de la gracia. Ruega por nuestras familias, por nuestras necesidades, por nuestras almas sedientas de paz. Enséñanos a orar como tú oraste, a amar como tú amaste, a confiar como tú confiaste. Que nuestra vida sea un canto continuo de alabanza al Creador, y que nuestro corazón se eleve hacia el como se elevaba tu cuerpo santo durante tus oraciones nocturnas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia de Dios mientras escuchabas estos relatos sagrados, no olvides suscribirte a nuestro canal Voces de la Santidad. Cada semana compartimos historias reales de santos, apariciones y milagros que siguen transformando vidas. Comparte este video con quienes necesiten esperanza. Y deja en los comentarios tus intenciones de oración. El beato Egidio intercederá por cada una de ellas. Que Dios te bendiga y que la Virgen María te proteja siempre.